Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, ya aquí son las 8 de la noche y no tenemos corriente. Bueno, decimos 8 de la noche, pero en verdad todavía no es de noche. Comienza a caer la noche sobre las 9 por ahí más o menos, pero bueno, en verdad paso por acá porque llevamos más de 12 horas sin corriente. La corriente se fue desde las 7 de la mañana. Por lo menos yo no sufrí tanto porque como mismo se fue la corriente, yo también me fui a trabajar. Recién regresé a las 6 de la tarde y no hay corriente. Entonces lo que hice fue ponerme, como pueden ver aquí, a lavarme la cabeza y demás, a esperar a ver que llegue la corriente para entonces poder cocinar, porque pensé comer algo, pero me di cuenta que no tenía arroz hecho, entonces no puedo cocinar en el fogón de balita, como le decimos aquí, en el fogón de gas, porque tampoco tengo mucho gas. Sé que me queda muy poquito y en estos momentos estamos en crisis de gas. Supuestamente viene dentro de 15 días, no sé cómo va a ser, pero bueno, tampoco puedo derrochar ese gas que tengo ahí. Tengo que esperar sí o sí a que venga la corriente. Bueno, así llevamos ya unas 13 horas sin corriente, pero lo más loco de todo esto es que aquí en este barrio no hay corriente. Pero miren el barrio que está de aquel lado. Ese barrio que ven ahí con los edificios verdes, rojos y demás, no entiendo por qué ahí nunca se va la corriente. No es que yo estoy pidiendo que a ellos le quiten la corriente ni nada de eso. Simple y llanamente que yo quisiera que tengamos el mismo trato. Simplemente porque esas personas trabajan, qué sé yo, son abogados, fiscales, doctores y demás, le dan ese tipo de apartamentos y ahí nunca se va la corriente. Por lo menos desde que yo me mudé para acá no se va la corriente, o se va muy poco, o por lo menos yo nunca me entero cuando se va la corriente ahí. Pero aquí sí, ya mira, ahora mismo llevamos 13 horas sin corriente y ya no sabemos ya qué vamos a hacer. Por lo menos yo no sé qué voy a hacer. No sé, lo que me queda es bajar, salir a comprar un sazón Goya para echarle a unos frijoles ahorita cuando me ponga a cocinar. Así que acompáñenme que voy a entonces a comprar un sazoncito Goya. Amigos, pues sí, como les contaba, ahora me voy a dirigir a ver si compro un sazón Goya para cuando venga la corriente, entonces poner unos frijoles a ablandar y así poder comer y también poder hacer el arroz. Por aquí estamos pasando por la Dirección Municipal de Trabajo del municipio de La Lisa, que es donde estoy viviendo ahora. Aquí están haciendo, son una especie de unos punticos de venta que la verdad todavía están vacíos, ahí no se radica nadie todavía, pero por lo menos es una señal de que en algún momento eso va a ser un punto ahí de venta y demás. Son las 8:30 ya de la noche y puede ser que el puntico donde venden el sazón esté cerrado. Si no es aquí, iremos a otro lado, si no a otro. Bueno, este punto, como pueden ver, ese punto aquí está cerrado, entonces vamos a vernos a uno que está por aquí por el Dornal, a ver si lo encontramos. Por ahí, como pueden ver, el barrio está sin corriente. Y wow, literalmente 13 horas sin corriente. Al parecer la bola pica y se extiende porque normalmente son 5 o 6 horas sin corriente. Por lo menos aquí en La Habana, aquí 5 o 6 horas, pero es que ya vamos para 13 horas, desde las 7 de la mañana y ya son las 8:30 de la noche y no hay corriente. Como pueden ver, incluso se siente un silencio sepulcral. Y estoy saliendo a comprar el sazón, como les dije, porque espero cuando venga la corriente ponerme a cocinar y espero que sea pronto, porque si no vamos a pasar hambre hoy, hambre. O encontrar por ahí una bolsa de pan y hacer un poco de refresco, comerme un poco de pan con cualquier cosa, por si no llega la corriente hasta mañana. Pero no, yo tengo esperanza de que la corriente vaya a llegar hoy en algún momento. No sé, a las 10 de la noche en algún momento, pero sí o sí tiene que llegar. Vamos a ver. Un visitaxi por aquí. Otro edificio de la zona. Que este reparto aquí, todos los edificios son bastante parecidos, para no decir iguales. Edificios que cada casa tiene 3 habitaciones. Vamos a ver, porque el lugar donde el otro día compré el sazón Goya fue aquí al doblar. Buenas noches. ¿Tienes sazón Goya ahí? ¿Cómo? ¿Sazón Goya? No. Lo que me queda aquí es comida. Ese es lo que me queda.
Y bueno, y tengo cuadritos de pollo, de rey, de pollo con tomate. No, Sazón Goya. ¿Y por aquí no hay otro puntico así como este hoy? Por allá, por aquí recto. Todo este pasillo recto hasta el final de la calle. Ajá. Ahí en la acera enfrente. Cuando cruzas la calle 41. Ok, gracias. Bueno amigos, como vieron, en este punto aquí no hay sazón. Me indicaron que cogiendo este pasillo aquí recto, en la próxima calle, 240, creo que fue lo que me dijo, ahí venden sazón. Y miren que se me olvidó preguntarle ahí a ver si había bolsa de pan, por si acaso poder comerme un poco de pan, por si no llega la corriente temprano, porque esto tiene pinta de la bola picarse y extender. Como decimos aquí, la bola pica y se extiende. tiene pinta de esto. Por aquí lo típico de toda esta zona acá. Basurero donde quiera. Bueno, el muchacho me dijo que coger este pasillo recto. Déjame preguntar a ver. Padre, buenas noches. Me dijeron que coger este pasillo por aquí, que había un puntico donde venden sazón Goya y eso. ¿Recto por acá? Ok, gracias. Me toca seguir caminando, atravesando por aquí un basurero. Basurero al lado de una casa. Que no sé. y miren lo que se extiende este basurero. Y es que está al lado de una casa, pero no, al lado de un mercado aquí. Y el basurero ahí. Y si se fijan en la oscuridad, es que ustedes saben, no tenemos corriente. Este tipo de mercado aquí es donde venden los mandados y eso, lo que le decimos nosotros aquí, los mandados, que es el arroz, los frijoles y demás. Por aquí sigo atravesando. Me preguntan para acá, para la esquina. A ver, me imagino las personas que se han pasado hoy el día entero en su casa sin corriente. ¡Buah! Porque por lo menos yo solo es un ratico. Bueno, eso espero. Buenas noches. Mano, ¿sazón Goya tienen ahí? ¿Son Goya qué? ¿Son Goya? No. Seguimos buscando. Aquí no hay sazón Goya. Y yo diciendo buen día y son las buenas noches. Déjenme ver si encuentro otro lugar donde vendan por acá. Aquí otro edificio, las personas ahí esperando que llegue la corriente sí o sí. Les estoy mostrando el barrio nuevo para el cual me mudé. Bueno, no es tan cerca de aquí, porque ya he caminado un poco, pero igual. Estoy mostrando lo que es el municipio y demás. Sé que no se ve bien, es que no hay corriente, como pueden ver, pero ¿qué se le va a hacer? Ah, miren, allá adelante, como pueden ver, hay otro lugar en el cual, al parecer, venden. Miren, en esa casa ahí se pueden fijar, hay corriente. Evidentemente esas personas tienen una planta. O ya llegó la corriente. Ah, no. Parece que es un circuito distinto. Está un poco raro porque en los edificios para allá, como pueden ver, no hay corriente. Pero sin embargo, en este edificio, en algunas casas, hay corriente. Está súper raro eso. No entiendo el por qué. Porque miren, si se pueden fijar ahí, en esa casa hay corriente, pero eso es que hay planta. Porque en un edificio multifamiliar como ese que están viendo ahí, están viendo allá también, no hay corriente. Pero no entiendo, la verdad no entiendo. Y en esta casa que les mostré aquí en la esquina, en el segundo piso, sí hay corriente. Incluso en donde vamos a ver ahora, si tienen sazón Goya, está alumbrado. Es decir, que hay corriente. Así que parece que es un circuito totalmente distinto. No entiendo cómo funciona esto, pero bueno, vamos a ver. Buenas noches. ¿Sazón Goya tiene? ¿No? Bueno amigos, otro lugar más en el que no hay sazón Goya. Uy, no pregunté si había. En este edificio sí hay corriente. No sé cómo, pero hay corriente en ese y otro por allá. Así que al parecer es algún problema que tiene. Mira la gente ahí saludando. Al parecer es algún problema que tiene el barrio para donde yo estoy viviendo, porque de este lado hay corriente
Incluso en esta casa aquí también hay corriente, pero para aquel lado no. Oye, qué mala suerte tengo yo. Me mudo para un barrio nuevo e incluso para el edificio que me mudo o para la zona que me mudo es donde se va la corriente. Yo soy el de la mala suerte entonces. Vamos a seguir. Amigos, la situación es que de esta calle para allá es que hay corriente y de esta calle para hacia allá, que es que yo vivo, es donde hay apagón total. Así que estamos enredados. Voy de vuelta para la casa sin el sazón, pero bueno, por lo menos voy a preguntar en un lugar allí a ver si hay bolsa de pan para por lo menos hoy comer pan. Esa será la comida porque ya que no hay sazón, no hay nada, esa será nuestra comida en el día de hoy. Como pueden ver lo que les explicaba, de esa calle que dejamos acá detrás hacia allá no hay corriente. Miren. Les debo el nombre de las calles, que esto aquí es por número. Es 240, 242, 244, pero les debo la verdad los números y el nombre de las calles, el nombre de los lugares. Porque como soy nuevo acá en el barrio, la verdad no sé nada. Incluso no puedo estar haciéndome el de caminar mucho porque me puedo perder. Pero bueno, eso se resuelve preguntando. Pero me puedo dar mi buena perdida. Por aquí, un poco de música. Acá. No, pero evidentemente esas personas hay una planta o una batería de un carro. Porque solo hay corriente en una casa, en el resto del edificio no hay corriente. Ah, ya me ubiqué ya. Voy a salir por donde mismo ahorita atravesé el basurero. Por ahí mismo voy a seguir entonces para la casa. Por aquí, el compañero ahí aprovechando y limpiando, picando las hojas de lo que es su casa, Miren ahí. Aprovechando que es de noche y que no hay sol y está fresco más o menos la noche, la gente aprovecha para hacer sus cosas y demás. También varias personas salen a refrescar y a reunirse en lo que es el barrio cuando estamos así sin corriente porque no queda de otra. Amigos, por acá igual lo mismo. Estoy caminando para ver si encuentro una java de pan por ahí en algún punto, pero ya ustedes saben, pues sin corriente y posiblemente también despida casi el video porque no tengo batería y no puedo irme sin despedir el video. Bueno amigos, como pueden ver, llegó la corriente con tanta suerte, llegó a las 9 en punto en la noche. Así que ya nos vamos para la casa, felizmente. Ya había terminado el video, pero no podía librarme de esta felicidad de que ya haya llegado la corriente. Y ahora lo que toca es irme para el barrio mío. Sé que no me veo ahí, es que las calles no son iluminadas. Pues amigos, finalmente la corriente llegó, nos dio tiempo a cocinar algo y se volvió a ir, pero ya comimos y por lo menos ya tenemos la barriga llena y el corazón contento, así que podemos seguir para adelante, no pasa nada. Bueno amigos, como pueden ver, me estoy alumbrando con el flash del teléfono, es que no tenemos absolutamente nada de corriente. Ahí pueden ver, apagón total en el barrio. Es la segunda vez en el día que quitan la corriente. Lo más probable es que durmamos sin corriente porque son las 11 de la noche. Y lo normal es que cuando se vaya la corriente a esta hora, la bola pica y se extiende. Como decimos aquí, me molesta un poco la luz, pero ahí vamos poco a poco. Ya ustedes saben, estamos a 8 de julio y llevamos 5 días que han quitado la corriente. En solo 3 días hemos disfrutado con corriente el día entero. Y en el barrio de al lado, que nunca se va la corriente, ellos sí son duros. Pues amigos, y ya voy camino a la casa. Sé que se ve un poquito raro, es que tengo la luz prendida, pero bueno, por lo menos me ven.
Así que si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.